Buenos días. En la clase de nuestro curso de comunicaciones del día de hoy vamos a trabajar sobre la segunda parte de lo que serían las modulaciones de pulsos. Hasta el momento ya hemos trabajado con las modulaciones de pulsos con mensajes analógicos correspondientes a la modulación de amplitud de pulsos o PAM, modulación por ancho de pulsos o PWM y modulación por posición de pulsos o PPM. En todos los casos, el resultado de esa modulación, a pesar de que la portadora es una portadora digital o una portadora de pulsos, el resultado sigue teniendo alguna componente analógica. En el caso de la PAM, pues las amplitudes pueden variar en forma continua, las amplitudes de los pulsos. En el caso de PWM ocurre lo mismo con los diferentes anchos, e igual en el caso de la modulación por posición de pulsos. Una variante adicional de las modulaciones de pulsos es la que se conoce como modulación por codificación de pulsos o PCM. Esta modulación por codificación de pulsos es básicamente una conversión analógica digital. Es decir, cómo podemos transformar una señal continua, una señal analógica MDT en una señal de pulsos digitales. Si estamos hablando de pulsos digitales, quiere decir que estos pulsos son discretos tanto en dominio como en tiempo. Una clase básica de señales digitales pues serían las señales binarias, pero digamos que no son las únicas señales digitales que podríamos manejar. Eventualmente podríamos tener señales digitales de 2 niveles, caso de las binarias, de 3, de 4, de n niveles, ¿sí? Si ese número de niveles es finito, pues seguiremos hablando de señales digitales. Entonces, en la modulación por codificación de pulsos o PCM, lo que buscamos es representar de manera digital una señal analógica. ¿Cuál sería el esquema básico para esta codificación? Entonces, lo primero que vamos a tener pues será nuestra señal mensaje analógica. Enseguida pues tendremos que pasar esa señal a través de un filtro que será un filtro pasabajas ideal, donde el ancho de banda de ese filtro igual a B correspondería a la frecuencia máxima que queremos procesar de la señal MDT, que en esencia se constituye lo que corresponde a un filtro antisolapamiento o anti-aliasing, para garantizar que cuando definamos una frecuencia de muestreo pues esta pueda satisfacer el criterio de Nyquist. Entonces, una vez filtrada la señal, procedemos a pasarla a través de un circuito de muestreo y retención, o circuito de sampling and hold, y ese circuito de muestreo y retención no es otra cosa que un muestreador. Entonces, un muestreador con una cierta frecuencia de muestreo fs por Nyquist. Entonces sabemos que esta frecuencia fs tendrá que ser mayor o igual que 2 veces el ancho de banda, pero fíjense que no es el ancho de banda del mensaje, sino el ancho de banda definido por este filtro. O sea, si nosotros estamos codificando una señal de voz, pues el ancho de banda de una señal de voz puede cambiar de persona a persona dependiendo de la clase de información que estemos produciendo con la voz. O sea, no es lo mismo hablar que cantar. Entonces, sencillamente el filtro nos dice, bueno, independiente de cómo sea la señal original, por lo menos lo que se va a codificar será una señal con un ancho de banda máximo igual a B, y para eso pues la frecuencia de muestreo tendrá que ser mayor o igual que 2B para satisfacer el criterio de Nyquist. Sin embargo, ese circuito de muestreo y retención me genera lo que sería una modulación PAM, y por lo tanto la altura de los pulsos PAM sería continua, podría variar de forma continua. Entonces, hasta el momento, lo que tenemos a la salida de este circuito de muestreo y retención, que es una señal PAM, sigue siendo continua en rango, discreta en tiempo, pero continua en rango. Entonces, el siguiente paso que debemos seguir para
completar la modulación PCM, corresponde a aplicar un circuito cuantizador. ¿Qué hace el circuito cuantizador? El circuito cuantizador básicamente lo que me va a hacer es llevar la señal o los pulsos de la señal que obtuvimos a la salida del circuito de muestreo y retención de niveles continuos a niveles discretos. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tenemos una señal analógica que ha sido muestreada para obtener la señal PAM después del circuito de muestreo y retención, nosotros podríamos decir que tenemos una señal, se podría ver como esto. Asumiendo que el ancho de estos pulsos, que sería T, corresponde pues al inverso de la frecuencia de muestreo, que debe satisfacer pues el criterio de Nyquist. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el cuantizador? Lo que nosotros vamos a hacer con el cuantizador es a definir una serie de niveles discretos. O sea, vamos a poner que vamos a dividir el rango en niveles iguales en principio, y cada uno de estos niveles, podríamos poner acá el nivel 0 también, y los pulsos de la señal PAM se tendrán que aproximar a uno de estos posibles niveles. En este caso hemos planteado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles diferentes. Vamos a suponer que tenemos otro nivel acá para tener 8 niveles diferentes. Entonces la señal que tenemos en verde, que corresponde a la señal PAM, tiene niveles continuos que tendrán que aproximarse a los niveles discretos que hemos definido en nuestro cuantizador. Entonces eso sencillamente es un proceso de aproximación, ¿sí? Donde decimos, hombre, este nivel de la señal PAM, ¿sí?, se debe aproximar al nivel discreto más cercano. Entonces el nivel discreto más cercano lo tendríamos acá. Ese sería el nivel discreto más cercano al nivel continuo que está en verde. Ahora vemos que acá hay otro pulso, entonces vamos a aproximar nuestra señal analógica o de altura analógica a ese nivel discreto. Vemos que este pulso también se tendría que aproximar a este nivel discreto, igual que este, ¿sí? Aquí ya empezamos a vislumbrar que al hacer esa aproximación dada por el cuantizador, pues estamos cometiendo un error. Ese error lo analizaremos más adelante. Acá tenemos otro nivel. Vamos a suponer, para generar un pulso diferente, que este lo podemos aproximar al más cercano, y supongamos que el más cercano está aquí abajo, entonces lo aproximamos. El siguiente nivel, digamos que se aproximó acá, el siguiente nivel se aproximó acá, este seguiría siendo el mismo, y bueno, acá podríamos seguir aproximando. Entonces esta señal que tenemos en rojo, ¿sí?, sería nuestra señal cuantizada, que vamos a llamar M tilde de T. Entonces esta señal M tilde de T, ¿sí?, es una versión aproximada de la señal M de T. Miren que hasta el momento la señal que tendríamos como señal PAM, si se cumple el criterio de Nyquist, nos permitiría reconstruir completamente la señal que tenemos a la salida del filtro. La señal que tenemos acá a la salida del cuantizador, ¿sí?, pues satisface todavía el criterio de Nyquist para poder reconstruir esta señal que está a la salida del filtro, pero hemos cometido ya errores al aproximar las amplitudes dependiendo
de los niveles de cuantización que hayamos fijado, o sea, los niveles de aproximación que hayamos fijado. Bien, ya revisaremos cómo se cuantifica ese error. Pero para terminar, ¿cierto? Para terminar el proceso de modulación PCM, nos faltaría todavía un paso, y ese paso corresponde a la asignación de códigos, en este caso serán códigos binarios, ¿sí?, a cada uno de los niveles de cuantización. Entonces, yo podría decir, pues en este caso vamos a hacerlo de forma un tanto arbitraria, que estos niveles que he definido los puedo codificar, dado que tengo 8 niveles, voy a codificarlos con 3 bits, sería el logaritmo base 2 de 8, nos daría 3 bits necesarios